Daremos comienzo con la clase número 20 de Éxodo. Son los capítulos 39 y 40. Es la última clase del seminario de Éxodo. En el capítulo 39 habla acerca de todo lo referente al sacerdote como Dios ordenó. Primeramente habla de cómo debían fabricar la vestimenta y el efod del sacerdote. Leamos el versículo 1. Las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario se hicieron de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata. También se hicieron vestiduras sagradas para Aarón, como se lo mandó el Señor a Moisés. Hicieron la vestidura consagrada para Aarón. Esto representa el cargo de servir a Dios. Simboliza el cargo del sumo sacerdote con que Cristo iba a venir. Que el Señor entregaría su cuerpo como sacrificio de expiación. Los fieles son personas que se han revestido de fortaleza con la justicia de la sangre preciosa de Jesús. Dijo que los fieles se vestirán del traje de boda para participar de la fiesta de boda. Mateo capítulo 22, versículos 12 y 13. ¿Qué dijo que debía hacer con la persona que participa de la fiesta sin el traje de boda? Dijo que lo echara. Átenlo de pie y mano y échenlo afuera a la oscuridad, donde se habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué es el traje de boda que el fiel se ha vestido? Primero, es la fe. Segundo, es la pureza. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 18 dijo que son las buenas obras de los fieles. Versículo 2 al 5, leamos. El efod lo hizo Bezalel de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino. Martillaron finas láminas de oro y las cortaron en hebras para entretejerlas artísticamente con la lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y con el lino. Se hicieron hombreras para el efod, las cuales se sujetaron a sus dos extremos. Su cinturón tenía la misma hechura que el efod y formaba una sola pieza con él. Estaba hecho de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y lino fino, como se lo mandó el Señor a Moisés. Hicieron el efod, la hombrera y el cinturón. El efod es similar al chaleco que el sacerdote se ponía. Las hombreras son similares a sujetadores del hombro. El cinturón del efod estaba hecha del mismo material que el efod para atar el efod. En las hombreras pusieron 2 piedras de ónice. Versículos 6 al 7. Las piedras de ónice se engarzaron en los engastes de filigrana de oro, y en ellas se grabaron a manera de sello los nombres de los hijos de Israel. Luego las sujetaron a las hombreras del efod para recordar a los hijos de Israel, como se lo mandó el Señor a Moisés.
como sellando, grabaron allí los nombres. Grabaron en las piedras de ónice los 12 nombres de la tribu de Israel. Nuestros nombres también están registrados en el libro de la vida de Dios. ¿Qué más está registrado en ese libro? Están anotadas todas las obras de los fieles. Dijo que ante el trono de Cristo estarán abiertos los libros. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dijo que eran libros. Primeramente está el libro de vida. Luego está el libro de las obras. En ese libro están anotadas acerca de los incrédulos, las obras que ellos hicieron. Están registradas toda obra que los incrédulos hicieron, sin fe, rebelándose contra la iglesia, persiguiendo y maltratando a los creyentes. Le seguirán las obras que hicieron. Versículo 8 al 14. Bezalel hizo también el pectoral bordado artísticamente como el efod con hilo de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino, doble y cuadrado, de 20 centímetros por lado. En él se engastaron 4 filas de piedras preciosas. En la primera fila había un rubí, un crisólito y una esmeralda, y en la segunda hilera una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista. En la cuarta hilera un topacio, un ónice y un jaspe. Estaban engarzadas en engastes de filigrana de oro, y eran 12 piedras, una por cada uno de los hijos de Israel, grabada a manera de sello con el nombre de cada una de las 12 tribus. Hicieron el pectoral bordado artísticamente. Se lo coloca en el pecho, es un cuadrado. En él se engastaron 4 filas de piedras preciosas cada fila. Estaban grabadas los nombres en las 12 piedras, los nombres de las 12 tribus de Israel. Salmos capítulo 16, versículo 3. El pueblo de Dios es precioso, dice. Es valioso. ¿Estará bien que personas tan preciosas y valiosas cometieran ilegalidad? Personas preciosas y valiosas fumaran y tomaran alcohol. ¿Eso estaría bien? Que se peleen, discutan, caigan en libertinaje, en inmoralidad. ¿Podremos decir que son pueblos honrados y santos? No debe aparentar espiritualidad externa y por dentro esté podrido. Se verán como fieles que aman a Dios, pero están podridos. ¿Podremos decir que es un pueblo santo? Versículo 15 al 21. Para el pectoral se hicieron cadenillas de oro puro a manera de cordón. Se hicieron 2 engastes en filigrana de oro y 2 anillos de oro, y se sujetaron los anillos en los 2 extremos del pectoral.
Luego se sujetaron las 2 cadenillas de oro en los anillos a los extremos del pectoral y los otros 2 extremos de las cadenillas en los 2 engastes, asegurándolos a las hombreras del ephod por parte delantera. Se hicieron otros 2 anillos de oro y los sujetaron a los otros 2 extremos del pectoral en el borde interior junto al ephod. Además, se hicieron otros 2 anillos de oro, los cuales sujetaron la parte inferior de las hombreras por delante del ephod y junto a la costura, exactamente encima del cinturón del ephod. Con un cordón de lana púrpura ataron los anillos del pectoral a los anillos del ephod a fin de unir el pectoral al cinturón para que no se desprendiera del ephod, como se lo mandó el Señor a Moisés. Como Dios ordenó, hicieron con oro las cadenas y los anillos. El oro puro es símbolo de fe. Cuando debemos sacar conclusiones, debemos juzgar justamente. El cordón de lana púrpura simboliza la vida. Una buena toma de decisión es como la vida de corazón de una persona. ¿Qué sucedería si un juez no tomara una buena decisión? Eso sería la muerte. Versículos 22 al 26. Bezalel hizo de lana teñida de púrpura y tejido artísticamente todo el manto del ephod. Lo hizo con una abertura en el centro, como abertura para la cabeza, y con un refuerzo alrededor de la abertura para que no se rasgara. En todo el borde inferior del manto se hicieron granadas de lana púrpura, carmesí y escarlata, y de lino fino, lo mismo que campanillas de oro puro, las cuales se colocaron en todo el borde inferior entre las granadas. Las campanillas y las granadas se colocaron en forma alternada en todo el borde inferior del manto, que debía llevarse para ejercer el ministerio, como se lo mandó el Señor a Moisés. Dijo que colocaran campanillas de oro puro, las cuales se colocaron en todo el borde inferior entre las granadas del manto. El manto lo hizo de lana púrpura y tejido artísticamente. Significa que el sacerdote debe entregar sacrificio vivo a Dios. ¿Qué significa que el pastor se ponga el manto hoy en día? Muchas veces usan el manto para dar la prédica y otras veces para llevar a cabo la Santa Cena. Que se ponga o no el manto no cambia nada. Solo hay que estar vestido apropiado y adecuadamente. Cuando se dé la prédica, es bueno que utilice la corbata. Si es una ropa apropiada, estará bien. Cuando yo tengo que predicar, no utilizo ningún manto. Tampoco cuando tengamos que realizar la Santa Cena. Tampoco cuando tengo que llevar a cabo una boda. Solamente me presento con un traje decente y serio. ¿Por qué le colocaron campanillas? Significa que tenga cuidado cuando tiene que presentar ante Dios. Ahora se dedican a hacer las mitras y el turbante de lino y la ropa interior de lino fino. Versículos 27 al 29. Para Aarón y sus hijos se hicieron túnicas de lino tejidas artísticamente.
las mitras y el turbante de lino y la ropa interior de lino fino. La faja era de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, recamada artísticamente, como se lo mandó el Señor a Moisés. Hicieron las túnicas del sacerdote, también las mitras y el turbante de lino. Y con lino fino hicieron la ropa interior. Luego la faja. Después hicieron las placas, versículo 30 al 31. La placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello santo para el Señor. Luego se le ató un cordón de lana teñida de púrpura para sujetarla al turbante, como se lo mandó el Señor a Moisés. La placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello santo para el Señor. Representa que Jesús, que pronto vendrá, será el santo sumo sacerdote. También significa que los fieles debemos vivir de manera santa ante Dios. Debemos tener un corazón limpio. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para tener un corazón limpio? Hay que eliminar el egoísmo. Versículo 32 al 43. Toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión, quedó terminada. Los israelitas lo hicieron todo tal y como el Señor se lo mandó a Moisés. Y le presentaron a Moisés el santuario, la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases, el toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, el toldo de pieles de delfín y la cortina que resguardaba el arca del pacto con sus varas y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su hilera de lámpara y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavamanos y el pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, y la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas, las estacas del toldo para el atrio, todos los utensilios para el santuario, la tienda de reunión y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. El pueblo de Israel hicieron todo lo que Dios le había pedido. Obedecieron todo lo que Moisés les había pedido. Trajeron a Moisés el tabernáculo de Dios y todos los utensilios del mismo. Y trajeron el arca de Dios, el arca del pacto. Todos los accesorios estaban hechas maravillosamente. En el versículo 42 también lo hicieron igual. El pueblo de Israel obedecieron como Dios le había ordenado a Moisés. Moisés había recibido la palabra de Dios. El pueblo
son los que reciben la palabra de Moisés. El pueblo no recibieron directamente la palabra de Dios, sino que la recibieron por medio de Moisés. Hoy en día, los fieles, ¿cómo reciben la palabra de Dios? Reciben la palabra por medio de los siervos puestos por Dios. Es importante el siervo de Dios. En Zacarías capítulo 4 habla acerca del siervo de Dios. Hay 2 olivos y hay un candelabro. El candelabro simboliza a la iglesia. Los 2 olivos simbolizan a Jesucristo. Entre el candelabro y los 2 olivos hay tubo de oro que los unen. Desde los olivos salen el aceite hacia el candelabro constantemente. Se ilumina una hermosa luz desde el candelabro. ¿Qué simboliza la tubería, el tubo de oro? Simboliza al siervo de Dios. ¿Qué sucede si esa tubería de oro se obstruye? ¿O qué pasaría si se ensucia esa tubería de oro? ¿Qué pasaría si se agujerea la tubería de oro o se rompe? La iglesia del Señor sufrirá serios daños. Es muy importante el buen estado del siervo de Dios, que es como la tubería de oro, porque así el pueblo de Dios, los fieles, podrían recibir la gracia de Dios. Se cumplió la tarea como Dios había mandado. Moisés bendijo al pueblo. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, seremos bendecidos con su gran gracia y bendición. Ahora estudiaremos el último capítulo de Éxodo, el capítulo 40. Y ahora queda el trabajo de levantar el tabernáculo. Y realizan ahora el trabajo de introducir todos los utensilios dentro del tabernáculo. ¿Cuándo sería mejor realizar esa tarea? Leamos los versículos 1 y 2. El Señor habló con Moisés y le dijo: en el día primero del mes primero, levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión. Dijo: en el día primero del mes primero, levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión. Así Moisés ordenó al pueblo que en el primer mes del comienzo del año levantaran el tabernáculo. Esto significa que vivan centrados en Dios desde el primer día del año. Que estén centrados en Dios todas las cosas que hagan. La construcción del templo de Dios es lo primero. Hay 2 clases de templos de Dios. Está el templo externo. Ese sería el salón de culto visible a nuestros ojos. Y está el templo interior. Este templo está en el corazón de todos los fieles.
¿Qué es más importante, el templo exterior o el templo interior? Dios dijo que es más importante el templo interior. Es más correcto construir el templo exterior después de tener bien construido el templo interior. ¿Piensan que vendrán muchas personas si construyen templos grandes de culto? ¿Dios estará contento de eso? Debemos construir mejor el templo de nuestro interior. El rey Ezequías purificó el templo en el primer mes del año. En 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. El fiel debe mantener primero la casa de Dios que su propia casa. Mateo capítulo 6, versículo 33. Ustedes tienen que hacer algo primero, es buscar el reino de Dios y su justicia. Versículo 3 al 5. Pone en su interior el arca del pacto y cúbrela con la cortina. Lleva dentro la mesa y ponla en orden. Pon también dentro del santuario el candelabro y enciende sus lámparas. Coloca el altar del incienso frente al arca del pacto y cuelga la cortina a la entrada del santuario. Después de hacer el tabernáculo, introdujeron el arca del pacto. Luego colocaron la cortina que separa el lugar santo del santísimo. También pusieron dentro del lugar santo la mesa y el candelabro. También el altar de incienso. En el lugar santísimo introdujeron solamente una cosa: el arca de Dios. Las demás cosas estaban ubicadas fuera del lugar santísimo. Debemos ser fieles que entremos al lugar santísimo. Es el lugar de encuentro con Dios, el mundo profundo de oración. Dios no está diciendo que está mal orar fuerte, clamando. Pero si le molesta a personas que están alrededor, debe limitarse. Yo soy de orar silenciosamente. También cuando voy a la montaña, soy de orar silenciosamente. Dijo que rasgara el corazón. Hay que hacer oración que rasgue el corazón. No debe estar gritando si no hay sentir en el corazón. Es importante el corazón. Versículos 6 al 11. Coloca el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario, la tienda de reunión. Coloca el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar, y pon agua en él. Levanta el atrio en su derredor, y coloca la cortina a la entrada del atrio. Toma el aceite de la unción, y unge el santuario y todo lo que haya en él, conságralo, junto con todos sus utensilios, para que sean objetos sagrados. Unge también el altar de los holocaustos y todos sus utensilios.
conságralo para que sea un objeto muy sagrado. Unge además y consagra el lavamanos y su pedestal. Colocaron el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar, y pusieron agua en él. Levantaron el atrio en su derredor y colocaron la cortina a la entrada del atrio. El tabernáculo del Señor ya estaba completo. En Efesios capítulo 2, versículo 21, todo lo que esté dentro del edificio estaban unidos. Todo lo que está dentro del templo está unido. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el dueño? Él es Jesucristo. El pastor no es el dueño de la iglesia, el anciano no es el dueño de la iglesia. El dueño es Jesús. Si lo hace como uno quiere, ¿le agradará al dueño? En 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 17, a la iglesia de Dios lo comparó con este cuerpo. También dijo que el cuerpo de uno es el templo de Dios. El aceite de la unción es el aceite que se derrama sobre el altar. Ungieron el santuario y todo lo que hay en él, junto con todos sus utensilios, para que sean un objeto sagrado. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Dice que este aceite es el Espíritu Santo. Estamos unidos con Dios por medio del Espíritu Santo. Hay fieles que reciben la guía de Dios. ¿Cómo reciben la guía? Primero reciben la guía de la verdad de la palabra. También recibe el conmover y la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conmueve. El Espíritu Santo nos convence. Tienes que vivir según la voluntad de Dios. ¿No deberías ir por el camino que agrada a Dios? Así nos conmueve, nos anima. Ten fuerza. No te rindas. No tambalees. Vence la prueba. Debemos ser fieles, que recibamos bien el conmover del Espíritu Santo. En ese momento, nosotros podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo. Es estar lleno de la gracia, es estar lleno de la verdad. Llenura del Espíritu Santo, llenura de la gracia, llenura de la verdad, todo es lo mismo. Es imposible que una persona que no esté lleno de la verdad esté lleno del Espíritu Santo. La persona lleno de la gracia está lleno del Espíritu Santo y está lleno de la verdad. ¿Ahora se entiende mejor? Versículo 12 al 16.
Lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión, haz que se bañen, y ponle a Aarón sus vestiduras sagradas, úngelo y conságralo para que ministre como sacerdote mío. Acerca entonces a sus hijos, ponles sus túnicas, úngelos como ungiste a su padre, para que ministren como mi sacerdote. La unción le conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras. Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo mandó. Consagran a los sacerdotes. Primero, que se bañen, que se pongan las vestiduras sagradas, que lo unjan. Aquí que se bañe es lo mismo que arrepentirse. Las vestiduras sagradas simbolizan las obras consagradas. Esto es ir asemejando la imagen de Cristo. Hay que tener cambio en el carácter. Tiene que haber cambios en conocimiento humano, emociones, voluntad. Que lo unjan con aceite se refiere a la llenura del Espíritu Santo. En ese momento podremos servir mejor a Dios. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que todos los fieles creyentes del tiempo del Nuevo Testamento son sacerdotes. Dijo que son sacerdotes para siempre. ¿Quién es el sacerdote para siempre? Es Jesucristo. Así todos obedecieron lo que Moisés le había dicho. Versículo 17 al 23. Fue así como el santuario se instaló el primer día del mes primero del año segundo. Al instalar el santuario, Moisés puso en su lugar las bases, levantó los tablones, los insertó en los travesaños y levantó los postes. Luego extendió la tienda de campaña sobre el santuario y encima de ésta puso el toldo tal como el Señor se lo mandó. A continuación tomó el documento del pacto y lo puso en el arca. Luego ajustó las varas al arca y sobre ella puso el propiciatorio. Llevó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarla. De este modo protegió el arca del pacto tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del santuario, fuera de la cortina, y puso el pan en orden ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado. Introdujeron el arca de Dios adentro del tabernáculo, de la tienda de reunión. Pusieron la cortina que separa el arca del pacto. Y colocaron la mesa, y sobre ella pusieron los panes de proposición. Los hicieron todo lo que Dios había ordenado. Versículos 24 al 29. Colocó luego el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa, en el lado sur del santuario, y encendió las lámparas ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado. Puso también el altar de oro en la tienda de reunión frente a la cortina, y sobre él quemó incienso aromático tal y como el Señor se lo había ordenado. Después de eso, colgó la cortina a la entrada del santuario. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y sobre él ofreció holocaustos y ofrenda de grano, tal y como el Señor se lo había ordenado. Pusieron el candelabro dentro del lugar santo. Dijo que lo colocaron del lado sur. Encendieron las lámparas
como Dios le había ordenado. Llevaron el altar de los inciensos y quemaron incienso aromático, como el Señor les había ordenado. Después de eso, colgó la cortina a la entrada del santuario y puso el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, y sobre él ofreció holocaustos y ofrenda de grano, tal como el Señor se lo había ordenado. Versículo 30 al 33. Colocó luego el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar, y echó en ella agua para lavarse. Y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda de reunión o se acercaban al altar, se lavaban, tal como el Señor se lo había ordenado. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y el altar, y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Colocó luego el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar, y echó en ella agua para lavarse. Y allí se lavaron los sacerdotes sus cuerpos. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda de reunión o se acercaban al altar, se lavaban. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y el altar, y colgó la cortina a la entrada del atrio. Esta es la entrada. Es una cortina de unos 20 codos. Cuando nosotros siempre que tengamos que hacer las cosas para Dios, hay que hacer como el Señor ordena. Debemos ser obedientes a los mandatos de Dios. Para eso, primero, hay que aprender la palabra de Dios bien. Si no conoce la Biblia, no se puede obedecer bien. Los sectarios también dicen que ellos adoran muy bien a Dios. Los que desobedecen las leyes también dicen que hacen lo que a Dios le agrada. La ignorancia a la palabra de la Biblia es pecado. Segundo, hay que ser obediente a la palabra de Dios. Obedeció Moisés. El pueblo obedeció. El reino de Dios no se trata de hacer solo. Tercero, unieron todo lo que habían hecho. Tienen que armar e instalarlo. Tiene que llevar cada cosa a su lugar. Significa que cada uno tiene un cargo que cumplir. Que cada uno haga lo que tiene que hacer. Los que tienen que encender el fuego, los que tienen que quemar incienso, los que tienen que hacer, deben hacerlo. Porque al que se le ha dado el cargo, lo que se le pide es fidelidad. Deseo que sean fieles a la obra de Dios. Versículo 34 al 35. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. La gloria de Dios descendió y llenó el lugar. La presencia de Dios había llegado.
nosotros debemos tener primeramente mejor construido el templo espiritual. Esto es el templo interior. Cuando la presencia de la gloria de Dios llenó en el tabernáculo, Moisés tuvo temor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cuando el apóstol Juan vio la imagen de Jesús, dijo que parecía a un muerto. Nosotros somos indignos de estar frente a Dios. En Daniel capítulo 10, versículo 8, Daniel vio la imagen de Dios. En ese momento, Daniel dijo que se le había ido toda la fuerza y quedó como muerto. Versículo 36 al 38. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. Dios guió al pueblo de Israel con columna de nube y de fuego. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Lo dijo en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 13, dijo que es una vida de peregrino, de extranjeros en tierra ajena. Este mundo es un lugar que estamos por un momento. Ustedes y yo, todos, somos peregrinos. ¿Dónde es nuestro verdadero hogar natal? El reino de los cielos es nuestro verdadero hogar. Somos ciudadanos celestiales, pero nosotros pensamos que vamos a vivir para siempre acá en esta tierra. Eso es un gran error, un deseo excesivo. Si hay gente que dice que deja su tierra natal y quiere poner su esperanza en esta tierra, ¿será alguien que tiene la guía de Dios? La nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día. La columna de nube simboliza la guía y el mover del Espíritu Santo. Dios dijo, yo pelearé por ti, yo te cuidaré. Dios dijo, desde que hayas nacido, antes de nacer, yo seré tu guía, yo te cuidaré. Durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. La gente que estaba cerca no se quemaba y la gente que estaba lejos no tenía frío. Esta columna de fuego simboliza la palabra de la verdad.
Por tanto, la columna de nube y de fuego simboliza la guía, la protección y la presencia de Dios. Debemos ser personas que sirvamos a Dios hasta la muerte. Personas de verdad. Que la gracia de Dios esté sobre ustedes.